Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Colombia eligió. Este domingo los colombianos fueron a las urnas a una nueva jornada de votaciones que dejó grandes sorpresas como el ascenso del fenómeno Rodolfo Hernández, quien pasa a segunda vuelta con Gustavo Petro, quien alcanzó casi el 50% de las votaciones. Sin embargo, a partir de ahora comienza una nueva campaña en carrera por la presidencia. ¿Cómo queda el panorama? Soy Javier Acosta y en este nuevo episodio de Economicast me encuentro con Francisco Miranda, director de Portafolio, para analizar los resultados. Francisco, bienvenido. Hola Javier, gracias y un saludo a toda nuestra audiencia. Una jornada con algunos resultados previsibles, pero también con grandes sorpresas y con sorpresas que marcarán una segunda vuelta inédita para las elecciones presidenciales en Colombia. Desde que llevamos las segundas vueltas, que es desde el año 94, no se presentaba un escenario de esta naturaleza. Y tiene que ver un poco con el fenómeno Hernández, que de alguna manera rezaga al candidato de derecha que siempre históricamente pues estaba entre el grupo. Así es. Siempre han estado... Colombia ha pasado, digamos, por muchos realineaciones políticas, pero siempre había unas permanencias. Una de ellas tenía que ver con el movimiento liderado por el expresidente Álvaro Uribe, el uribismo, cuyos candidatos asociados al uribismo, luego al Centro Democrático o cercanos de cierta manera a estos partidos, pues siempre estuvieron disputando durante los últimos 20 años la presidencia de la República. Sea que salían en segundo lugar, pero siempre pasaban a segunda vuelta. Esto es la primera vez en 20 años que un candidato que no proviene de esa orilla política, de una manera, digamos, o asociado o cercano. En este caso, el candidato Federico Gutiérrez no era del partido uribista, pero se encontraba acompañado por distintos partidos que hoy forman la coalición de gobierno del presidente Duque, pues sale en tercer lugar, derrotado, y entra Rodolfo Hernández, un outsider en ese sentido clásico de la palabra, es decir, una persona con una experiencia política nacional nula y que su única experiencia política era haber gobernado por un periodo la ciudad de Bucaramanga, la quinta ciudad en población del país. Entonces, claramente no es una trayectoria tan larga como la que podían esgrimir candidatos como Sergio Fajardo, por ejemplo. Entonces, la presencia de Rodolfo Hernández es una de las novedades. También la derrota de Fico Gutiérrez y de todos esos partidos que lo acompañaban, de manera, digamos, que formaban esa coalición, que podríamos llamar una coalición de centro-derecha. A mí de alguna manera esas etiquetas son complejas en Colombia, pero para efectos de su ubicación en el espectro político y para las audiencias, llamémoslo de centro-derecha. Y claramente la propuesta de centro de Sergio Fajardo pues recibió alrededor de un 4% de los votos, poco más, poco menos, obviamente muy lejos de el 23 o 24% aproximadamente que el mismo Sergio Fajardo había registrado hace 4 años en el 2018. Entonces, como vemos, en resumen, tenemos se ratifica el liderazgo de Petro, que ha sido el líder de las encuestas y ahora gana la primera vuelta con alrededor del 40%. Se ratifica su liderazgo y se convierte en un favorito para ganar las elecciones. Segundo, la sorpresa, el fenómeno es Rodolfo Hernández. Tercero, es derrotado Federico Gutiérrez y es derrotado la coalición de gobierno y todos estos partidos con una importante presencia en el Congreso. Cuarto, es derrotado el centro y la propuesta de Sergio Fajardo. Y es curioso porque, y de pronto podemos explorarlo más adelante, Javier, en ese mapa donde triunfa Rodolfo Hernández, es curiosamente, con excepción del departamento de Antioquia, cuna del uribismo, y también de donde es Federico Gutiérrez, ese es el mapa donde el uribismo solía tener su fuerza y de alguna manera muchos de los partidos conservadores o de centro derecha. Entonces vemos que Rodolfo, y con esto termino esta primera respuesta, sustituye, Javier, en departamentos como el Tolima, como el Huila, sobre todo el Huila, en los Santanderes, obviamente, sustituye
esa fuerza que marcaba el uribismo y los partidos conservadores y de la centro derecha. Francisco, quiero ahorita preguntarle precisamente ahorita que habla del mapa político, y es que pareciera que ahí es donde, en Antioquia, es donde van a entrar a disputarse esos votos Petro y Rodolfo Hernández, que digamos es un lugar inédito para ambos candidatos. Y también quisiera preguntarle sobre las distancias que tienen candidatos de candidato a candidato, porque eso muestra también, o podría mostrar una radiografía de cómo están las elecciones de cara a esa segunda vuelta. Sí, Antioquia es, creo que junto a San Andrés, son las únicas dos regiones del país, los únicos dos departamentos del país en donde gana Federico Gutiérrez. Y Federico Gutiérrez gana en Antioquia con una diferencia muy importante, según pues, boletines más o menos el doble del resultado de Gustavo Petro y casi tres veces aproximadamente, casi triplica a Rodolfo Hernández. Eso convierte a Antioquia, al no ser Antioquia un departamento donde ganó ninguno de los dos contendientes de la segunda vuelta, ni Petro ni Hernández, convierte a Antioquia en lo que llaman los analistas estadounidenses un swing state, una provincia columpio. Quiere decir una provincia donde esos votos son fundamentales para la segunda vuelta. Y si a eso le sumamos que después de Bogotá, el departamento de Antioquia es el segundo mercado electoral más grande del país, entendemos que la batalla por Antioquia es fundamental para la segunda vuelta. Ya la campaña de Gustavo Petro lo había entendido así, y Gustavo Petro había enviado a Francia Márquez, su candidata vicepresidencial, a Antioquia hace un par de semanas para ir fortaleciendo el petrismo, la base del pacto histórico en Antioquia. Segundo, el exalcalde de Medellín, el alcalde suspendido de Medellín, Quintero, también es un líder político, un dirigente político cercano a Petro, que ha manifestado su apoyo a Petro en distintas ocasiones y en su gobierno ha enfrentado a esas organizaciones e instituciones que tradicionalmente muy importantes en la política, en la vida cívica y empresarial del departamento de Antioquia. Entonces Antioquia envía un mensaje claro de apoyo a Federico Gutiérrez, pero sin Federico en la segunda vuelta, Antioquia se vuelve un terreno. La pregunta que nos queda es, y que no puedo yo responderla aún, es ¿qué hará Rodolfo Hernández para poder pelear a Antioquia? Sin Antioquia, Rodolfo Hernández tendrá muchas dificultades para poder competirle a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Antioquia se convierte en un estado, una provincia, un departamento fundamental para cualquier escenario de segunda vuelta. Sea que Petro profundice su esfuerzo, que dio un buen resultado, quedó de segundo esta vez, y que Rodolfo Hernández decida alguna estrategia sobre Antioquia, porque ahí se está jugando mucho el futuro de la segunda vuelta o una buena parte de ella. Y la otra pregunta es, ¿le alcanzará a Petro con un 40%? La distancia suponía, o por lo menos el pacto histórico pretendía lograr ganar en primera vuelta, por eso su campaña giró en las últimas semanas hacia el cambio en primera. ¿Podría decirse que con un 40% alcanzará? 40% es un buen resultado para Gustavo Petro. Eso no se puede negar. Le queda, digamos, un 10% en segunda vuelta. Recordemos que en segunda vuelta es presidente de Colombia el que saque 50% de los votos más uno. Entonces, claramente, Rodolfo Hernández parte de 28, Petro parte de 40. Petro necesita conseguir mucho menos votos de los que obtuvo. Pero aquí la distribución de los votos importa mucho. Y ahí vemos a un Rodolfo Hernández que parte con 28 y luego a Federico Gutiérrez que termina con alrededor de 23-24%. Uno no puede hacer esas sumas así porque entre primera y segunda vuelta es una campaña completamente diferente. Lo que se juega es completamente distinto a la primera vuelta. De hecho, hay un dicho muy, muy famoso que dice, no sé su autor, que dice que en la primera vuelta las personas votan con el corazón y en la segunda con la razón.
Entonces aquí se va a volver a activar dos razones fundamentales o dos fenómenos fundamentales que precisamente por eso Gustavo Petro quería ganar en primera. La primera es qué tanto los votantes de Fico se mueven, al ser antipetristas, se mueven hacia Rodolfo Hernández. Y si Rodolfo Hernández es capaz de capturar, digamos, 8 de cada 10 votos de Federico Gutiérrez, más unos indecisos o en blanco, o 7 de cada 10 votos de Federico Gutiérrez, estamos hablando de una segunda vuelta bien competida, con unas diferencias porcentuales muy pocas entre los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Entonces, ese es un reto fundamental. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿votarán los votantes de Fico por Petro? Claramente la respuesta inicial que podemos decir es no, porque Federico fue un candidato que hizo una estrategia muy activa en convertirse en el antipetro. Al final de la campaña, Rodolfo Hernández, utilizando otras estrategias y utilizando otros estilos, pues logra derrotarlo por 4 o 5 puntos porcentuales. Pero esa base de votos de Federico Gutiérrez podemos asumir, no diciendo cosas locas, que es profundamente antipetrista. Y si esa base es profundamente antipetrista, entonces podemos esperar que esa base se mueva hacia el candidato que está enfrentando a Petro en segunda vuelta, que es el ingeniero Rodolfo Hernández. Y el segundo fenómeno es el fenómeno de la abstención o de la participación. Digamos, de la abstención y la otra cara de la moneda, que es la participación. Normalmente cuando las campañas se encuentran ya definidos los ganadores, es decir, la diferencia en las encuestas entre el que va de primero y el que va de segundo para la segunda vuelta es alta, la participación suele reducirse. Eso sucedió, por ejemplo, en la segunda vuelta entre Santos y Mockus en el año 2010. Las encuestas mostraron que Santos le llevaba una ventaja muy grande a Antanas Mockus en ese entonces. Entonces la gente de alguna manera no sintió que su voto era efectivo y la participación cayó. Al contrario, cuando las encuestas muestran una segunda vuelta apretada, una segunda vuelta competitiva, el votante, el colombiano y el de muchas otras democracias donde el voto es medianamente libre, dicen mi voto cuenta, mi voto importa. Y entonces la participación suele aumentar, ¿correcto? Porque la gente siente que su voto es decisivo. Con estos dos fenómenos, el fenómeno del antipetrismo y todos los votos de Fico más otros votos de otros candidatos que se encuentran a la derecha del espectro político, cómo se mueven hacia Rodolfo Hernández. Y segundo, que la contienda de segunda vuelta sea competitiva, podrían llevarnos a un escenario mucho más cercano. De hecho, cuando las encuestas comenzaron a mostrar hace 2 semanas que Rodolfo Hernández estaba haciendo una remontada y podía superar a Federico Gutiérrez como evidentemente sucedió, ya estaban mostrando escenarios de segunda vuelta, Rodolfo Hernández y Petro mucho más competitivos de los que se mostraban semanas anteriores. Entonces, todo esto es para decir que las próximas encuestas, las que comiencen a salir a campo mañana, las que comiencen a ser publicadas en los próximos días, quizás en una semana o menos, van a comenzar a pintar una nueva cancha, Javier, en el cual yo me atrevería aquí a hacer un pronóstico, puedo equivocarme, pero para nuestra audiencia haré este pronóstico, que mostrarán de pronto un escenario mucho más apretado. Y eso podría conducir a que muchas personas comiencen a ponderar que Rodolfo Hernández o, en su caso, Gustavo Petro, que hay que votar por ellos porque se está apretando la contienda. Y ahí entonces sería muy importante las decisiones que tomen los candidatos que salieron de la contienda, caso de Federico Gutiérrez y Fajardo, que ya entraremos de pronto a hablar un poco más de Fajardo como su fin, o podría esperarse que ya hasta acá llegó Fajardo, o ¿usted qué considera, Francisco? Sí, hablemos un poquito de eso. Yo creo que, el resultado de Sergio Fajardo es un resultado muy, muy, muy difícil que inviabiliza cualquier, aspiración futura a la presidencia de la República.
Y no solo eso, creo que detrás de la aspiración de Fajardo se encuentra pues una apuesta de centro. Una apuesta de centro que tiene en el Partido Verde, en el Partido Nuevo Liberalismo, en una serie de partidos, el Partido Dignidad de Robledo, que tiene en una serie de partidos pues unas opciones y son partidos que han sido protagonistas y son hoy protagonistas a nivel regional. Por ejemplo, gobiernan la ciudad de Cali, gobiernan la ciudad de Bogotá, etc. Entonces, aquí más que la figura del candidato Sergio Fajardo, la pregunta que nos queda y que se tendrá que resolver por parte de esos dirigentes del centro es qué propuesta nueva presentará el centro para las próximas elecciones y segundo, qué lecciones asumirán estos dirigentes y si verdaderamente las aplicarán para que llegue un futuro. Cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia, el senador Gustavo Petro o el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, la realinderación de los partidos políticos y las tendencias será importante. Sea que tengamos un gobierno del pacto histórico o sea que tengamos un gobierno de Rodolfo Hernández. Y ahí el centro seguirá teniendo un espacio vital en la política colombiana. Pero la pregunta que nos queda es, los dirigentes, no Sergio Fajardo, que ya no creo que se vuelva a lanzar, sino los demás dirigentes del centro, ¿qué lecciones tomarán? ¿Cómo enriquecerán ideológicamente sus propuestas y qué caminos tendrán hacia futuro? Y la otra pregunta que usted mencionaba, Javier, al principio, tenía mucho que ver con las decisiones de los candidatos. Entonces, aquí hay una diferencia muy grande porque prácticamente de Sergio Fajardo para abajo, todos los candidatos son 4%, 2%, 1%, etc. Ya comenzamos a ver unos movimientos que son porcentualmente muy pequeños. El candidato Enrique Gómez del Movimiento Salvación Nacional anuncia cercanía hacia Rodolfo Hernández. Sergio Fajardo, es muy probable que muchos de los votos de Fajardo no vayan a Rodolfo Hernández, sino que terminen en el pacto histórico. Y queda claramente, y ese es el corazón y esa es la clave para que Rodolfo Hernández sea presidente de Colombia, o al menos pueda competirle esa victoria a Gustavo Petro con alguna cercanía, es la decisión de Federico Gutiérrez y de los partidos que acompañan la coalición de Equipo por Colombia. De esos, no solo la decisión de esos partidos, sino la decisión de esa base electoral, de los ciudadanos. Como les decía, una buena cantidad de votos de Federico Gutiérrez acompañaron a Federico Gutiérrez porque esos votantes consideraban que Federico Gutiérrez era el candidato para derrotar a Petro. Esos votantes podrían verse muy atraídos a Rodolfo Hernández, dado que Rodolfo Hernández es la carta antipetrista en la segunda vuelta. Y si vemos una suma matemática, que eso no deberíamos hacerlo, no es serio, pero para efectos de mostrar un poco los apoyos, vemos que una suma de Rodolfo y de Federico supera el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si Rodolfo, y repito lo que dije al inicio de este podcast, si Rodolfo Hernández y su campaña logran atraer al menos entre un 70 a 80% de los votos de Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández se convierte automáticamente en una carta competitiva contra Gustavo Petro, y Gustavo Petro tendrá que hacer un esfuerzo y unas estrategias muy puntuales en las próximas 3 semanas que quedan para poder, digamos, alejarse de Rodolfo Hernández, que puede ser que en las próximas encuestas se encuentre mucho más cerca de lo que Petro quisiera. Y lo otro tiene mucho que ver con la bandera del cambio. Yo decía al principio de esta conversación que Colombia votó por un cambio extremo, y dentro de ese cambio extremo se encuentra un surgimiento de un cambio que representa a Rodolfo Hernández, que seamos, digamos, seamos honestos, no es muy conocido por los colombianos y que faltan muchos detalles, no solo del programa de Rodolfo Hernández, de las personas que lo acompañarán, de muchas de sus políticas, especialmente económicas, que implementará. Entonces la campaña de Rodolfo Hernández tendrá que decidir si utiliza esas 3 semanas para profundizar en esos detalles, fortalecer ese abordaje antipetrista de muchos votos de Fico, y al mismo tiempo poder consolidarse en una carta que sea una alternativa a Gustavo Petro.
Y ahí vendría la pregunta de si Rodolfo Hernández va a entrar a debates, porque ya se dijo que en primera vuelta dijo que no lo iba a hacer y de hecho en los últimos debates no asistió. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y cuáles son entonces esos retos? Primero que tiene Rodolfo Hernández y segundo que tiene Petro de cara a esa segunda vuelta que les daría su llegada o su pase a la Casa de Nariño. Sí, la campaña de Rodolfo Hernández pues tiene hoy un reto inmenso de decidir estratégicamente cuáles van a ser esas líneas de acción. Tengamos en cuenta que solo son 3 semanas las que quedan a la segunda vuelta. Gustavo Petro es un candidato sólido, ha ratificado su liderazgo, es el favorito para ganar. La carga le queda o el trabajo pesado le queda a la campaña de Rodolfo Hernández. Primero, ya lo mencionamos en anteriores respuestas, atraer, persuadir, capturar al voto de Federico Gutiérrez y a otros voticos pequeños que se encuentran ahí. Segundo, Rodolfo Hernández debe decidir bajo qué mecanismos y qué estrategias de campaña se da a conocer por el mayor número de colombianos. Todavía hay muchos colombianos que no lo conocen y que quisieran de alguna manera conocerlo para tomar la decisión. Tercero, debe reaccionar rápidamente a estas primeras encuestas que saldrán en los próximos días, que nos pintarán la cancha, como lo dije anteriormente. Así vamos a saber un poquito qué tan cerca está Rodolfo Hernández en este escenario de segunda vuelta de Gustavo Petro, qué tanto además se va a volver competitiva la segunda vuelta, lo que implica una mayor participación. Y una participación más amplia beneficia a ambos candidatos. De hecho, yo me atrevería a decir que una participación más amplia beneficia a Rodolfo Hernández, porque Gustavo Petro de alguna manera se encuentra alrededor de esos 8 millones y ahora le va a costar mucho más pasar del 40 al 50. En mi opinión, a Gustavo Petro le es más difícil cada punto porcentual que lo separa del 40 al 50 que los puntos porcentuales que va a poder conseguir Rodolfo Hernández en estas semanas. Pero claramente necesita Rodolfo Hernández esas decisiones estratégicas. ¿Qué tanto se va a dar a los colombianos? ¿Cómo llega a esas regiones de Colombia importantes mercados electorales? Ya mencioné Antioquia en una respuesta anterior. ¿Cómo está el Caribe? Pacífico. Sin esas regiones es difícil tener una candidatura con opciones en una segunda vuelta. Y desde el punto de vista de Gustavo Petro tiene 40% en el bolsillo. Eso es el 80% de la presidencia de Colombia. Parte como el favorito. Es conocido por la gran mayoría de electores. Eso es una gran ventaja, pero al mismo tiempo es una desventaja en el sentido de que es tan conocido, sus propuestas han sido tan analizadas, ya ha tenido una trayectoria tan larga en la política colombiana que es difícil para él, y por eso se esforzaron ellos en ese mensaje del cambio en primera, porque para conseguir cada punto porcentual que consiga Petro ahora es difícil. Digamos que consigue unos 2 o 3 que vienen del fajardismo. Digamos que hay algunos votantes motivados, digamos, también por el petrismo y que no les gusta a Rodolfo Hernández. Entonces se acercan rápidamente a Gustavo Petro. Digamos que Gustavo Petro logra energizar aún más las regiones que lo han acompañado tradicionalmente. Bogotá, el Caribe, el Pacífico. Ahí hay puntos porcentuales, ahí hay donde crecer. Pero claramente la campaña Petro necesita rápidamente encontrar estrategias que logren resolver el gran problema que enfrenta Petro hoy. Y es cuando Rodolfo Hernández dice que es cambio, es un cambio mucho más novedoso que el cambio de Petro. Entonces, Rodolfo Hernández podrá montar una estrategia sobre esa bandera de cambio y Petro quedará un poco, no descolocado, pero sí con un reto fundamental de ratificar, de profundizar, de marcar distancia frente al cambio que quiere. Y hay un 30% de votos. Ese 40 de Petro más un 27 de Rodolfo Hernández, queda un 30% de votantes que no son ni petristas ni rodolfistas. ¿Cuánto por ciento de esas personas apoyarán un cambio de Petro ya conocido o respaldarán un cambio de Hernández no tan conocido,
pero por su estilo de manera de ser del candidato, por su llamado anticorrupción, por el desparpajo en su actitud, pues puede ser un poco más atractivo. Ese es un dilema que tiene no solo las dos campañas, sino que también tienen los votantes en decidir cuál de esos dos cambios prefiere. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por haber compartido con nosotros este análisis, y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en las páginas del periódico impreso de Portafolio y en nuestra página web www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Javier, y un saludo a toda la audiencia de la Económicas de Portafolio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.